Clair Obscur Expedition 33 sí ganó el Game of the Year, rompe récords, lanza una actualización gratuita y es descalificado de los Indie Game Awards. eSports Flash. En este eSports Flash seguimos el hilo de Clair Obscur. Te contamos todo lo que pasó después de ganarse el juego del año, porque pasó de una semana histórica con récords y premios a una polémica por inteligencia artificial y una descalificación retroactiva. Hoy te cuento la doble cara de Clair Obscur. Soy Félix Riaño y te doy la bienvenida a eSports Flash, spin-off del podcast El siglo XXI es hoy. eSports Flash es el primer podcast de noticias de deportes electrónicos. eSports Flash. La semana pasada, Clair Obscur Expedition 33, Clair Obscur Expedition 33, hizo historia al ganar el Game of the Year en los Game Awards. El RPG del estudio francés Sandfall Interactive no solo se llevó el premio principal, también rompió récords al convertirse en el videojuego más premiado en una sola sesión de ese evento, con 9 galardones. Un debut absoluto que superó a producciones con presupuestos mucho mayores y confirmó su impacto global. La dirección artística, narrativa, música, diseño fueron reconocidos por los jurados y por la crítica. Para un estudio nuevo, ese resultado significó pasar de una promesa a ser una referencia en la industria en cuestión de horas. Sandfall Interactive es un estudio joven formado por desarrolladores con experiencia previa, sí, pero sin un proyecto propio de este tamaño. Clair Obscur, Claroscuro, fue concebido como un role-playing game, un RPG inspirado en los clásicos por turnos, con una identidad visual muy marcada y con una historia centrada en el paso del tiempo, la pérdida y el sacrificio. Desde su lanzamiento, el juego se destacó por su coherencia artística y su narrativa emocional. Hasta aquí podrías pensar como que esto ya me lo habían contado, ¿verdad? Pero lo que no te habíamos contado está por venir. El director creativo Guillaume Broche reconoció después que el equipo nunca esperó un éxito de esta magnitud y que pensaban que el juego iba a funcionar bien, pero no creían que se iba a convertir en el fenómeno en el que se ha convertido. Ahora, después de la ceremonia, Sandfall Interactive sorprendió de nuevo cuando anunció una actualización gratuita de gran tamaño. No se trataba de un parche menor, sino de un contenido nuevo que ampliaba el juego, que incluía una nueva zona jugable, enemigos adicionales, jefes inéditos, trajes para los personajes, mejoras técnicas, más idiomas y un modo foto muy solicitado. En la práctica, funcionaba como un DLC gratuito. El mensaje era bien claro: celebrar el premio devolviéndole algo a la comunidad. Durante horas y horas la conversación giró en torno a ese regalo inesperado, pero la historia tenía otro giro preparado. Los premios de videojuegos cumplen un gran papel para dar visibilidad, especialmente a estudios independientes. El Game Awards y los Indie Game Awards, el de los juegos independientes, ambos premios funcionan con criterios diferentes y con normativas propias. Mientras unos, los Game Awards, priorizan el impacto cultural y la calidad final de los juegos, otros premios, los Indie Game Awards, ponen el foco en los procesos de desarrollo. Al mismo tiempo, la industria atraviesa una etapa de cambio porque aparecen herramientas de inteligencia artificial que ya se usan en fases tempranas de la producción de los videojuegos. Y eso ha generado debates sobre la creatividad, la ética, la transparencia y han llevado a varios premios a definir reglas más estrictas que antes. Y en este contexto, el éxito masivo de Clair Obscur, de Claroscuro, lo puso bajo una lupa constante. Cualquier decisión tomada durante su desarrollo empezó a analizarse con detalle.
Para muchos jugadores lo importante es el resultado final, lo que se va a jugar. Para otros, el proceso importa tanto como la obra terminada. Tan importante es el camino como el destino, dice el refrán, ¿no? Bueno, más o menos eso. El choque de visiones explica por qué en una misma semana, Claro Oscuro pudo tener una celebración y una polémica. Porque el caso de Claro Oscuro refleja una tensión real en la industria. ¿Cómo equilibrar la innovación, nuevas herramientas y reglas claras en un entorno cada vez más observado? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que a Clair Obscur, a Claro Oscuro, le retiraron galardones que ya había ganado. Te cuento los detalles después de la pausa. eSports Flash, el primer podcast de noticias de eSports en Google News. Días después de que Clair Obscur, había ganado el Game of the Year, el juego del año, le retiraron premios que ya había ganado. Fue pocos días después del Game of the Year y del lanzamiento de la actualización gratuita que contamos. Se confirmó que Claro Oscuro Expedición 33 fue descalificado de los Indie Game Awards 2025. La organización retiró los premios que el juego había ganado allí, incluido el Juego del Año Indie. Y el motivo fue el uso de inteligencia artificial generativa durante el desarrollo. Sandfall Interactive, la empresa, explicó que la inteligencia artificial se usó únicamente para crear algunos recursos temporales, mientras van completando el desarrollo completo del juego. Esos recursos temporales son conocidos como placeholders, como aquí, en este punto, próximamente habrá algo que todavía no hemos desarrollado, pero que sabemos que va a estar en este lugar. Se pone entonces algo creado más bien por inteligencia artificial porque se va a reemplazar después. Pero algunos de esos placeholders, algunos de esos, digamos que diseños temporales, llegaron por error a la versión inicial del juego, a la que se publicó. La comunidad entonces reaccionó de forma dividida entre comprender, pues sí, claro, pues es un archivo temporal, un escenario temporal, una imagen temporal, y hay críticas y debate abierto porque eso, al menos para los indie games, no debería haber pasado. Los Indie Game Awards aplicaron su normativa sin excepciones y reasignaron los premios a otros títulos. Se los quitaron a Claro Oscuro y se los dieron a otros. Es importante aclarar varios puntos. La descalificación no afecta al Game of the Year que ya habían obtenido en The Game Awards. No invalida el juego, no afecta sus ventas y no implica ningún tipo de sanción adicional a que pierde algunos premios que ya había ganado en los indie. El estado actual del juego ya no contiene material generado con inteligencia artificial. Eso ya lo corrigieron. Para Sandfall Interactive, el estudio, la consecuencia principal fue de reputación. El estudio pidió disculpas públicamente, explicó el proceso, reafirmó su compromiso con el trabajo artístico tradicional y con la transparencia. Así, en menos de una semana, Claro Oscuro pasó por todos los estados posibles, por el éxito histórico, por los récords, por el agradecimiento a la comunidad y por la polémica, y por perder premios que ya había ganado. Su historia ya no es solo la de un gran videojuego, que sí, seguramente sí lo es, pero es la de un caso especial que marca un precedente. A partir de ahora, otros estudios y otros premios van a mirar con más atención cómo se usan las nuevas herramientas durante el desarrollo. Claro Oscuro sigue siendo uno de los juegos del año, pero también se convirtió en el símbolo de una conversación que va a acompañar a la industria durante mucho tiempo. ¿Ya lo jugaste? ¿Ya tienes tu propia opinión sobre Claro Oscuro Expedición 33?
Gracias por acompañarnos. Este ha sido eSports Flash. eSports Flash es un spin-off deportivo del podcast El siglo XXI es hoy. Continúa siguiéndonos en tu app preferida para estar al día con todo lo que sucede en el mundo de los deportes electrónicos. Soy Félix Riaño. Hasta la próxima. Nos escuchamos pronto.